Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema Otros cuidados. En él trato algunas sugerencias de algunas enfermedades y cómo de manera familiar podemos enfrentarlas de alguna manera positiva. Espero que les sea de utilidad. Si les ha gustado, denle manita arriba y no dejen de suscribirse. Comenzamos. Actividades mentales. El adulto debe usar la atención, la memoria, la imaginación y el lenguaje. Esto favorecerá el estado de ánimo y su capacidad. Para que use la memoria, es útil repasar los sucesos de su vida, tal vez con la ayuda de fotos o las noticias del día, preguntarle y recordarle lo sucedido ayer o pedirle información sobre sus familiares. La imaginación se puede ejercitar si se le pregunta qué espera del día actual, cuál es su opinión sobre cierto tema, cómo cree que se podría solucionar algún problema. Durante estas conversaciones deben hacerse frecuente referencia a la fecha y circunstancias presentes para favorecer su orientación. Las reflexiones deben tener un acento optimista, haciéndole presente los aspectos positivos y no los negativos de su situación. Si se logra hacerlo reír, debemos felicitarlo. También pueden ser útiles para la atención de la memoria y el ánimo algunos juegos de mesa, como es el dominó, cartas, juegos de memoria o de otro tipo de atención, la música o el canto, la colaboración en algunas tareas domésticas o los ejercicios indicados por los especialistas en rehabilitación. A cada uno de los visitantes puede pedirse que colabore en alguna actividad. Muchas veces los familiares o amigos se sienten estimulados a volver si pueden ayudar al adulto. Por eso es importante pedir su colaboración. Cuidados de la piel. La piel del adulto se reseca fácilmente. Debemos darle a beber agua suficiente durante el día y con una toallita húmeda suavemente humectarle su piel por todo el cuerpo y posteriormente ponerle crema humectante. Las escaras son uno de los principales riesgos del adulto mayor en cama. Son lesiones debidas a la falta de circulación cuando la piel queda comprimida entre el colchón y un periodo muy largo en una sola posición. La falta de circulación causa muerte del tejido y ésta se desprende dejando una úlcera que con frecuencia se infecta. Los factores principales son la inmovilidad, la falta de alimento, la pérdida de la sensibilidad o la pérdida de la conciencia cuando existe la mala circulación. Los lugares más vulnerables para la formación de escaras son los talones, parte de atrás de las rodillas, en la cadera, los codos y en diferentes partes donde está apoyando su cuerpo por mucho tiempo. Para prevenir, lo más importante es evitar la inmovilidad. Si el adulto está en cama, postrado, deben hacerse cambios de postura cada 2 horas. Puede ser colocado de espaldas, de un lado, boca abajo. En cada postura
debe evitarse que las extremidades o la cabeza queden en posición incómoda, que los talones se compriman contra el colchón. Los podemos proteger con almohadillas en los tobillos, que las rodillas se compriman una contra otra. Si está de lado, los pies deben mantenerse separados con alguna tela suave y para evitar que las cobijas los presionen. Los cambios de posición deben complementarse con la protección en las zonas vulnerables, usando almohadillas o telas suaves, vendas en los pies y procurar protegerlo lo más posible con almohadas también. Los colchones antiescaras evitan en parte la necesidad de cambiar la posición cada 2 horas. Lo que yo usé fue un colchón inflado por aire de motor que periódicamente se inflaba y desinflaba por sus diferentes lugares y lo dejaba conectado las 24 horas. Además, es conveniente mantener su piel limpia y seca, especialmente en los pliegues. Si se observa una zona enrojecida, podría llegar a escoriarse y debe protegerse con más cuidado. Las sábanas deben estar bien extendidas y limpias, ya que las arrugas u objetos extraños pueden lastimar la piel frágil. Según nuestra naturaleza, además del aseo con jabón neutro y agua, deben usarse cremas o pomadas con antibiótico recetadas por nuestro doctor. La nutrición incluye los alimentos y líquidos. Los mayores deben sentir poca sed y se deshidratan con facilidad. El calor, la fiebre o los diuréticos también pueden deshidratar. Los líquidos deben darse a nuestro adulto sentado y en pequeña cantidad cada vez. La cantidad diaria debe fluctuar entre 1,5 litros y 2 litros, incluyendo el líquido de las comidas. Pueden refrigerarse después de cenar para disminuir la orina durante la noche, a menos de que se le ponga un pañal por las noches. Si se alimenta por boca, es importante la buena presentación y el sabor, y la hora de la comida es muy importante dárselo a su tiempo. Puede ser uno de los pocos agrados de un adulto mayor postrado. Su alimentación debe ser con higiene, tanto nuestra boca y las manos. Siempre que sea posible, el adulto debe estar sentado. La alimentación debe ser suficiente y balanceada. Si parece insuficiente, puede complementarse con vitaminas o complementos alimenticios. Se le deben de dar frutas y verduras que aportan su sabor agradable y sus vitaminas naturales. Muchas veces el adulto tiene dificultades para pasar sus alimentos. En esos casos, la alimentación debe ser en intervalos con una consistencia blanda el alimento para que lo pueda digerir. Si puede mascar alimentos molidos, las papillas se le dan en vez de alimentos sólidos. En los casos que ya no puedan comerlos, si no come por sí mismo, consultar con un especialista en nutrición para tomar otras medidas. Hay que tener presentes que las cantidades de los alimentos van a variar por su actividad física que realice. Cuando ya el adulto está más tiempo en cama, notaremos que debemos disminuir la cantidad acostumbrada con alimentos ligeros como las frutas y verduras. Le nutrirán y se sentirá satisfecho. Si come demasiado, acumulará grasa corporal
y será difícil ayudarlo a moverse si nos necesita. No debemos de confundir cuando el adulto pierde el apetito. Este se pierde por diferentes causas: por el exceso de fármacos que esté consumiendo, por la pérdida del sabor a los alimentos o por algún malestar que tenga en la boca o porque le cueste trabajo el pasarlos. Esto nos orientará bien nuestro médico. Gracias por haber llegado al final de este video. Si tienen algún comentario, con gusto se los responderé. En la parte de arriba les dejo mis publicaciones anteriores. Activen la campanita para que reciban las nuevas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.